Ya, correcto, muy bien. Hoy estamos 1 de noviembre. Estamos con tema nuevo. Voy a compartir mi información para el día de hoy para ustedes. ¿Ya? Bien, entonces tenemos la segunda sesión, la segunda clase para el día de hoy y comparto mi información para ustedes. Tenemos la práctica número 2, geometría, sí, triángulos. Triángulos tenemos hoy. Entender que triángulos no solamente son lados rectos, sino los lados pueden ser ovalados, ¿no? Curvos, ¿ya? Porque tienen 3 lados, ¿ya? Entonces los lados no siempre deben ser rectos. Pero en este caso, para nosotros, para el día de hoy, tenemos práctica de triángulo referido a lados rectos, ¿no? Lados rectos, ¿bien? Hablar de esto es hablar de figuras, empezando, ¿qué es un triángulo, no? Figura formada por 3 lados que tienen 3 ángulos. Las puntitas, los puntos son los vértices, ¿correcto? Bien, para esto tenemos propiedades. Las propiedades nos van a servir para resolver problemas, ¿ya? La principal, ¿no? Que la suma de los ángulos en todo triángulo es 180 grados. Bien, esta última también llamada la propiedad ratón, ¿no? Cualquier ángulo externo es igual a la suma de 2 ángulos internos no contiguos a este externo, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos varias propiedades referidas a esto, ¿no? Ya, la propiedad de la mariposa, el corolario 2, propiedad de la mariposa. El corolario 3, propiedad del pescadito, ¿no? Y así, infinidad de propiedades que vamos a ver ahora. Y esto con respecto a las propiedades en todo triángulo. Luego vamos a tocar, o está también para el día de hoy, congruencia de triángulos. Cuando dos o más triángulos son iguales, obviamente para que sean iguales o congruentes deben tener la misma forma, ¿no? La misma forma y las mismas medidas. Significa que sus 3 ángulos tienen que estar ahí. Pero para esto no es necesario reconocer sus lados, sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos internos o externos, sino basta con saber 3 elementos. Por eso aquí tenemos criterio. Si 2 o más triángulos tienen dos lados y un ángulo igual, entonces van a ser iguales o congruentes. Este es un caso. En otro caso, el ala, ¿ya? 2 ángulos iguales y un lado también igual. Y el otro caso principal es cuando los 3 tienen los mismos lados, así podemos decir que son triángulos congruentes o iguales. Claro que también se puede integrar una propiedad más, un criterio más, que es el ángulo lado mayor, ¿ya? Pero las 3 anteriores son las principales, ya las anteriores. Bien, entonces, aquí la congruencia de triángulos. Bien, también tratamos líneas notables. Líneas notables en los triángulos, ¿quiénes son? La altura, la mediana, ¿sí? La mediatriz, ¿sí? Y de manera general, la seviana, ¿no? La seviana. Seviana simplemente es aquel segmento que se traza de un vértice, ¿ya? De un punto cualquiera del triángulo a otro lado opuesto o la prolongación de este lado, seviana, que parte de un vértice, ¿ya? Que parte de un vértice y se traza hacia el lado opuesto, ¿ya? Hacia el lado opuesto o a la prolongación de este lado. Y eso con respecto a la seviana. Tenemos acá triángulos notables, dados los ángulos conocidos así, sus lados también se les puede conocer automáticamente, o viceversa, triángulos notables. Y cerrando, tenemos acá propiedades adicionales. Ya si usted ve de esta forma, entonces puedo aplicar esa propiedad, ¿no? Referida en este caso a X, ¿no? Entonces son propiedades adicionales para resolver. Y hablando de resolver, aquí están ejemplos resueltos ya para esta parte de lo que concierne a triángulos, ¿ya? A triángulos. Y ahora tenemos que hay que resolver ahora la práctica. Son 18, más o menos, creo, 18 problemas para el día de hoy, ¿ya? Entonces voy a compartir mis diapositivas para el día de hoy, entonces voy a proceder a cerrar. En esta parte le concierne a teoría, entonces hay mucho que hablar y justamente vamos a aplicar eso, ¿ya? Entonces vamos a tratar esa parte referida a triángulos, ahora sí, mediante su resolución de la práctica en sí. Triángulos, práctica 2.
Bien. Bien, la número 1. A ver, voy a ampliar con la copita, ¿no? La copita. Bien, ahí está. Bien, nos dice, a partir del gráfico determina el valor de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Prolongo. Prolongo lo que estoy indicando, así, lo prolongo. Prolongo este lado, este segmento, ¿ya? De igual manera, este lado, prolongo. Y aquí lo voy a prolongar, sí, pero haciendo que sea bisectriz el segmento, ¿ya? Entonces, el 2 beta, en 2 beta trazo la bisectriz, prolongo, y voy a tener así. Y voy a tener así. Bien, por este lado 7 es beta, también será beta, ¿no? Por ángulos opuestos. Y como dije que trazo una bisectriz, entonces aquí voy a tener beta, beta. Al final, sobre estos dos lados voy a tener 3 beta, ¿no? Bien, ahí está. Ahora bien, en este lado lo prolongo, y aquí tengo que alfa y alfa. Aquí por la cola del ratón, sí, por la cola ratón aquí, por la cola del ratón, este alfa, como es externo, equivale a ¿qué? En este triángulo que estoy señalando, por la cola del ratón, este alfa que es igual, la suma de 20 más beta, de 20 más beta, ¿ya? Ahora, ¿por qué sale 20 acá? ¿Por qué sale 20? Mira, aquí tengo acá, tengo tita, ¿ya? Tita y tita, entonces acá, yo acá hay un ángulo, digamos ángulo punto rojo, ¿sí? Entonces, como es el mismo ángulo, también que será ángulo punto rojo. Bien, por la propiedad de la mariposa, tendría acá punto rojo y 20 grados. Por lo tanto, este lado también deben sumar lo mismo. Deben estar lo mismo. Por la propiedad de la mariposa acá, en esta figura que estoy señalando, miren, estoy señalando, por la propiedad de la mariposa, 7 es el ángulo punto rojo. Aquí también será un punto rojo, porque se refiere al mismo ángulo tita. Entonces, ¿qué es la propiedad de mariposa? La suma de todos los ángulos, 20 más punto rojo, tiene que ser igual acá, punto rojo más 20. Por eso es que sale 20 acá. ¿Ya? Por eso que sale 20. De igual manera, este lado, por la propiedad de la mariposa, esto es beta, x. Beta más x tiene que estar acá, aquí. Como ya tengo beta, ¿qué faltaría? X. ¿Ya? Bien. Entonces acá decía lo siguiente, ¿no? Por la cola del ratón, este ángulo alfa tiene que ser igual a la suma de ¿quién? De 20 más beta. Parece que sea acá 20 más beta. Por lo tanto, es el valor de alfa. Y aquí también debe ser la beta más alfa. Bien, entonces, digo lo siguiente, entonces ahora sí. ¿Dónde está mi X? ¿Dónde está mi X? Está aquí, ¿no? Ataco, desarrollo esto. Ya desarrollo esto. Entonces, ¿qué puedo decir acá? ¿Qué puedo decir? X más 2 beta, ¿a qué tendrá que ser igual? Miren, ahora en este triángulo aplico la cola ratón. X más 2 beta, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? A ver qué dicen. X más 2 beta. ¿Ya? X más 2 beta va a ser igual a ¿qué? A eso, ¿no? Entonces aquí sería entonces 2 beta más 40. ¿Ya? 2 beta más 40. O sencillamente este lado lo puedo igualar, ¿no? Da lo mismo. Da lo mismo, ¿ya? Entonces aquí voy a tener 2 beta más 40, ¿ya? Más 40. Entonces está aplicando la cola ratón en el triángulo verde, ¿ya? En el triángulo verde, ¿ya? Está aplicando la propiedad de la cola del ratón o propiedad del ángulo externo, ¿no? Entonces, 2 beta más 40 equivale a x más 2 beta. Ya está. Entonces, aquí desarrollando, entonces por lo tanto voy a tener que x, ¿cuánto valdría?
40 grados, ¿no? Se va, se va. Entonces voy a tener, perdón, voy a tener entonces X vale 40. Entonces he aplicado acá, ¿qué propiedad he aplicado? La propiedad de la mariposa y la propiedad de la cola ratón. O sea que sería X igual 40. Ya está. Entonces, ya, entonces, mariposa. Sí, hay que aplicar la propiedad de la mariposa. Propiedad de la mariposa. Igual manera acá, propiedad de la mariposa. ¿Ya? Propiedad de la mariposa. Bien, vamos con el siguiente. Ya. Me avisan si es que no han copiado, ¿ah? Ya me avisan, ¿no? Paso, ¿no? Ya. Ya. La siguiente, la número 2. La número 2. Entonces tenemos ahí la figura al lado izquierdo. Bien, ángulo recto, tengo X, 2X. Aquí me va a servir bastante esto. Me va a servir entonces para eso digo lo siguiente, ¿no? Ya. Entonces digo BC que valga K. BC vale K. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está BC? BC es esto. Esto vale K. K. ¿Ya? Por lo tanto, el C va a valer 2K. Perdón, aquí es CD. Aquí es D. Entonces, este CD va a valer 2K. Ahí está, 2K. Y el AO, perdón, el AD, este es AD, esto. El AD vale entonces, de igual manera, 2K, ¿no? Ahí está 2K. Entonces he reemplazado 2K, 2K, BCK. Ya está. Ahora bien, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo ahora sí? Entonces, voy a aplicar esta propiedad. Cuando yo tengo un ángulo, y trazo una bisectriz, cualquier punto de la bisectriz a estos dos lados en forma perpendicular va a determinar estos segmentos iguales. Repito, si yo tengo un ángulo y trazo una bisectriz, entonces voy a tener acá lo siguiente: cualquier punto de la bisectriz, en este caso aquí, trazando de manera perpendicular segmentos, pues voy a tener estos segmentos iguales. Entonces, por lo tanto, también estos son iguales. Estos lados son iguales. ¿Ya? Entonces, una propiedad importante. Eso justamente aplicar acá. Voy a aplicar acá. Y para eso, ¿qué es lo que hago? A este ángulo 2X trazo la bisectriz, ¿ya? ¿Sí? Trazo la bisectriz. Entonces, divide XX. Trazo, así lo trazo. Bien, ya está. Pero eso sí, esta prolongación que tenga la misma medida de AC. Entonces, esta prolongación de AD que vaya hasta que tenga la misma medida de AC. Así. Que ahora 1 y tengo otra figura, ¿no? Que se forma aquí, ¿cierto? Otra figura. Bien, esto es un triángulo isósceles y en todo triángulo isósceles la bisectriz también es altura, que por supuesto que también es mediana. Y si es mediana, ya tendré K y K como segmentos iguales. Aquí también es K, ya, aquí también es K. Ya está, así. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que hago ahora? A partir de este lado AD, debo determinar lo siguiente. A ver, aquí está, 2K, ¿no? Este es 2K. Ahora, todo es la prolongación es igual que esta en la verdecita, todo. Ya, todo. Ya. Un dato importante acá. Al trazar esta altura también es mediana. Claro que es bisectriz.
Pero como es altura, aquí va ángulo recto. Entonces al final voy a tener K, K y también K. ¿Sí? Voy a tener. Justamente está esto, ¿no? Justamente está esto, mire, acá. Mire, XX, al final el AC es bisectriz. Es bisectriz de esta figura que estoy señalando, que es idéntico o igual la forma, ¿no? De la propiedad. Por eso que si esto es K, y es ángulo recto, recto. ¿El objetivo cuál es? Hallar cuánto vale X, si cuánto vale uno de estos. Uno de estos. Ahora, el triángulo DCP es isósceles, ¿no? El triángulo DCP, DCP es isósceles. ¿Dónde está? Claro, esto. Ya, es decir, este es isósceles. Ya, este es isósceles. Ya. Eh, Ahora, en el triángulo, perdón, a ver acá, un ratito. Aquí he hecho una duplicidad. Es este D está acá. Aquí va P. Es P. Entonces, en este triángulo, pues digo acá, el triángulo ACP, ACP es isósceles. De aquí lo voy a registrar. Triángulo ACP es isósceles. ¿Ya? Es isósceles. ¿Ya? Isósceles. ¿Ya? Isósceles. Ya para que tengan conocimiento no puedan olvidarse, ¿no? Entonces, como es isósceles, ya tengo por los elementos que les he indicado, ¿no? Ahora bien, en el triángulo PAH, ¿ya? Por la cola de ratón, puedo tener lo siguiente, en el triángulo PAH, ¿ya? En este triángulo, aplico la propiedad del ratón, ¿ya? Aplico la propiedad. Cuando digo la propiedad del ratón se refiere al ángulo externo, ¿no? Al ángulo externo. Ángulo externo de un triángulo, en este caso del triángulo PH. Ya está. Este 90 equivale a ¿qué? Este 90 equivale a ¿qué? A ver, ¿qué dice? Ya, un dato importante, que justamente hablando de tema pH. Aquí obviamente, como es XX, aquí 2X más 2X, que sería 4X, ¿no? Parece que tengo 4X aquí, para este triángulo, como es acá 2X más 2X, 4X. Ya, entonces acá, en este triángulo PH, entonces este 90 tiene que ser igual a X más este ángulo, X más 4X. Entonces acá voy a tener lo siguiente, que X más 4X, X más 4X va a ser igual al ángulo recto. Este ángulo recto es externo al triángulo anaranjado. Entonces ahí mi X va a valer igual a 18 grados. Ya está. Ya, 18 grados. Entonces he aplicado esta propiedad referente a este triángulo. Bien, en la número 3, parece mariposa, ¿no? Sí, si ustedes observan, es una mariposa. Por eso que cuando me hablen o se hable sobre la propiedad de la mariposa, debe tener esa forma. Debe tener esa forma. Es como tener dos triángulos unidos por un vértice, ¿no? Unidos por un vértice, ¿no? ¿Sí? Unidos por un vértice.
Bien. En este caso, dice, me dan la ecuación, me dicen AB 22, ¿no? Todo esto vale 22. ¿Qué más? La suma de M y N es igual a 180 grados. Entonces yo puedo prolongar esto, lo prolongo, ¿sí? Lo puedo prolongar. Entonces digo N, entonces más M es más 180, ¿no? Porque acá dice. Acá dice, M más N es 180, M más N es 180. Es decir, la suma de dos ángulos, de M y N, debe ser 180. Como ya tengo que N, lo prolongo y digo, aquí le falta N, porque vale 180. ¿Qué más? Todo, todo triángulo, los ángulos opuestos siempre son iguales. Entonces, si este es beta, por lo tanto será beta. Y tengo un tercer ángulo punto, ¿no? Un tercer ángulo punto, ya, punto rojo. El objetivo, ¿cuál es hallar acá? Calcula el mínimo valor entero de BC. Entonces tengo que hallar este BC, pero que sea mínimo. Que sea mínimo. Mínimo. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente, a nivel de ángulos. ¿Qué puedo decir? De que este ángulo, el valor de este ángulo, tiene que ser mayor de beta. Tiene que ser mayor de beta. ¿Sí o no? Este ángulo, este valor de este ángulo, M, tiene que ser mayor de beta. Estoy tratando a nivel de sus valores, ¿ah? De los ángulos, M y beta. Entonces acá me dice, calcule el mínimo valor entero de BC, de este. Mínimo, obviamente va a tener muchos. Va a tener muchos. El mínimo, el menor, pero de tipo entero. De tipo entero. Entonces analizo a nivel de sus ángulos, ¿no? De los ángulos. Entonces analizo el M y el beta. Y el beta se relaciona con 22, M con X. Entonces digo estos dos, M tiene que ser para eso mayor que beta. Mayor que beta. Por lo tanto, o entonces voy a tener que X a nivel de lados, tiene que ser mayor de ¿quién? De 22. Ya está. Ya, y respecto a esto, como tiene que ser mínimo, aquí va a haber varios valores, ¿sí? Para que sea, obviamente, para que sea mayor de 22. Hay muchos valores, hay muchos valores, hay muchos. Por ejemplo, 25, ¿no? Claro que sigue, ¿no? 30, 20. Hay muchos valores, ¿no? Entre ellos tenemos la 25, el otro que está más cerca, para que sea mayor que 22, el 24, y tengo el 23, hasta el 23. El mínimo de todos estos ángulos que son mayores de 23, 22, es el 23, y es el entero. El mínimo entero. Hay muchos mayores, pero yo no quiero los mayores, quiero el mínimo de esos números que cumplan esta desigualdad. Por eso que la respuesta sería entonces, o por lo tanto, que X, el mínimo X tiene que ser 23. 23. ¿Ya? 23. Entonces la alternativa, la letra E. En la siguiente, la número 4. En el número 4, ¿dónde está? Bueno, ahí está. Ahí dice, ¿no? Tengo esta figura, me pide, aquí tengo los siguientes datos que justamente me sirve para dibujar en esta figura, ¿no? Entonces, AB, BC y CD, prácticamente los tres, ¿no? Los tres tienen que ser iguales. Entonces los marco, ¿no? Lo estoy marcando, los marco, ¿ya? Ahora bien, ¿qué observo? 140 grados, 60 grados, miren, 60 grados, ¿qué es? Un ángulo notable. Cuando me den un ángulo notable, ya me está indicando el problema que yo trabaje en función a eso. Que trabaje. Me está dando un ángulo notable, me está dando como una ayuda. Entonces, como me dan esto, yo debo de tener ángulos notables referidos a 60. Por ende, puedo tener mi triángulo, ¿cierto? Y en este caso voy a tener mi triángulo equilátero. Aquí. ¿Ya? Ahí.
Entonces, como pueden observar, ahí está presente, ¿no? Un ratito. Ya está. Entonces, aquí tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, como tengo 60 grados, yo aquí construyo, voy a trazar, voy a construir. Y en geometría, no siempre es no trazar, generalmente se traza, ¿ya? Se trazan los exámenes que presenta el CEP. Entonces, aquí digo lo siguiente, ¿no? Bien, aquí voy a construir un triángulo así, equilátero, tres lados iguales. Entonces, simplemente trazo a partir del D al punto B, ¿ya? Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Ya está. Bien. Ah, una cosa interesante acá. Como estos tres segmentos o estos tres lados son iguales, entonces aquí, miren, 60, 60 y tengo dos lados iguales, entonces ¿qué puedo tener? Un triángulo isósceles, ¿cierto? Isósceles. ¿Y qué dice isósceles? Y tengo dos lados iguales, isósceles. A lados iguales, ¿qué se oponen? Ángulos iguales, ¿cierto? A 60, ¿cuánto le falta para que sea 180? A 60, 120. Por lo tanto, estos ángulos se distribuyen en función a 120. Y como tienen que ser también ángulos iguales, te le correspondería 60, 60. Entonces, al final es un triángulo equilátero. En triángulo equilátero. Ya que se obtiene aquí, ¿no? Bien, ahora tengo 140, 60. ¿Cuánto suman los ángulos alrededor del punto? 360 grados, ¿no? Ya, después completo con 160 de abajo. Entonces, en el punto B voy a tener estos ángulos. ¿Ya está? Bien, entonces tengo acá tres lados iguales. Aquí está el ángulo. Estos dos lados son iguales. Como esto vale X, también vale X. Por eso que estos ángulos punto son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué me pide? X. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto valdría estos dos? Salta a la vista, ¿no? En todo triángulo deben valer los tres ángulos, ¿cuánto? 180, ¿cierto? Por lo tanto, quedaría sencillamente así. Entonces digo lo siguiente. Entonces, en este triángulo tengo X, X y 160. Ya, aquí simplemente la propiedad de todo triángulo, ¿no? Y ahí sale entonces la respuesta para este número. Bien, entonces acá sería, entonces sencillamente sería 10, ¿no? X igual 10. De acá. Bien. Recomendación, siempre utilice colores. Ya cuando va a trazar o variar esta figura, utilice colores o señas, signos, ¿ya? Rayitas, puntos. Ya, ahí está entonces 10. Okay, vamos a la siguiente entonces, la número 5. Bien. Sí, aquí en este problema vamos a aplicar esta propiedad que están observando. La propiedad, teoría, mis estimados jóvenes. En todo triángulo, en este caso mi triángulo que estoy señalando, este triángulo, si yo trazo una bisectriz a partir de este punto, de este vértice, ¿no? Trazo una bisectriz, esa línea lo prolongo, trazo esta bisectriz, una línea, una recta, un segmento, lo trazo, y trazo a este ángulo externo, que está fuera del triángulo, otra bisectriz externa. Entonces, estas bisectrices se cortan en un punto. Y al cortarse en el punto tengo un ángulo formado por dos bisectrices, una interior y una exterior. ¿Sí? Y esto es parte de la propiedad de los triángulos, en este caso de una bisectriz interior y una exterior. ¿Cuánto vale este X? Este. La propiedad para este caso dice lo siguiente. Ese ángulo formado por esas bisectrices es igual a la mitad. A la mitad del ángulo del cual no se trazó ninguna bisectriz. Entonces sería de este omega, ¿no? O W, ¿sí? De eso. ¿Ya? Entonces, de esto. Y justamente esta propiedad lo aplicar acá, en este problema.
Bien, entonces acá dice a partir del gráfico, hallar el valor de X. ¿Qué observo acá? Mira, tita, tita, entonces esto es bisectriz, ¿no? Bisectriz en este punto porque está determinando ángulos iguales. En este punto tengo dos ángulos iguales, otra bisectriz, ¿ves? Aquí no, pero podría pasar, trazar acá en estos dos alfa una bisectriz, como vamos a observar acá, ¿no? Estoy trazando, miren, en este 2 alfa divido y determino mi bisectriz. Alfa, alfa. ¿Ya está? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Bien, ahora bien. Ahora bien, entonces, en esta figura, en la 5, entonces acá voy a tener lo siguiente. A ver. A ver. Esto también es bisectriz. Por supuesto que también es bisectriz. Bien, 120, aquí 60. Ya, 60, que justamente obtengo a partir de este gráfico. A ver, aquí está mi propiedad. Necesito saber cuánto vale este ángulo. Pero a ver, ¿y cómo sale? ¿Cómo sale ese ángulo? ¿Cómo sale ese ángulo? ¿Sí? Como le decía, aquí pues me sale 60, ¿cierto? Me sale 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Pero en este triángulo rojo, rojo-verde, este triángulo, entonces digo, la suma de este ángulo 2 tita con 2 alfa debe sumar 120, ¿no? Porque en todo triángulo, ¿cuánto debe sumar? 180 grados, ¿no? Ya tengo 60 aquí. Pues faltaría 120. 120, entonces acá sería 2 tita más 2 alfa, 120. La mitad, 60. Quiere decir que alfa más tita tiene que valer 60. Por la cola ratón, esto vale 60. A ver. Entonces, miren, en este triángulo, si esto vale 60, faltaría 120, ¿no? Para que sumen los tres ángulos 120, ¿cierto? 120. Bien, entonces digo, 2 tita más 2 alfa deben sumar 120. Simplifico 2 tita, mitad de 2 tita, mitad de 2 alfa, mitad de 120, 60. Entonces, alfa más tita deben sumar 60. Entonces, estos dos deben sumar 60. Y por la cola ratón aplicado a este triángulo, esto vale también 60. Claro, si esto suma 60, también vale 60. Bien, entonces, como esto vale 60 grados, entonces me va a servir justamente a lo que ahora voy a determinar. Voy a terminar. Aplico la cola ratón a este, perdón, aplico la propiedad esta en este triángulo. En este triángulo. ¿Ya? Esta es bisectriz, bisectriz y esta es bisectriz. Entonces, este X equivale a la mitad de esto. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente. Entonces, X, que es igual a la mitad de 60. A la mitad de 60. Entonces, este X tiene que ser igual entonces 30 grados. Ya está. ¿Ya? 30 grados. Este X. Ha aplicado la propiedad a este triángulo. Ese triángulo que estoy señalando sería esto. Y observo solamente este ángulo que vale 60. Ya, vamos al siguiente, número 6, ¿no? Número 6. Mientras voy borrando, voy copiando. Ya, y de igual manera aplico la misma propiedad. Entonces tengo que buscar el triángulo en la cual debo tener una bisectriz interior y una exterior. ¿Ya? En esta figura. Y observamos, ¿no? Hay que observar bien esta parte. Tengo un ángulo notable, no hay, ¿no? 80 no es notable.
Pero ¿qué observo? Mire, tengo dos ángulos iguales alfa, pero aquí alfa y este ángulo opuesto, entonces aquí también tenía que ser alfa, ¿no? Porque estos dos, este ángulo y este ángulo son opuestos, entonces aquí también hay alfa. Por eso aquí lleva alfa. Son dos ángulos iguales, o ángulo punto punto, son iguales, porque son opuestos. Esto va aquí, ¿sí? Prolongo todo esto, el segmento lo prolongo, lo llevo hasta donde se pueda. Utilicen la regla. Sé que están copiando, sé que están capaz capturándolo. Ustedes en su casa tienen que hacer lo que hice. Lo que han copiado, lo que han grabado, capturado, hagan en su hoja, tracen con la regla. Ya trácenlo. Si hay que trazar, tracen colores. Bien, entonces al trazar prácticamente, y también prolongo esto, esta línea, prolongo, y voy a tener otro triángulo. Otro triángulo. De igual manera, lo que observé acá, lo aplico acá. Mire, estos dos ángulos son opuestos. Entonces este tita va a otro lado también. Mejor que ese tita también valdría el opuesto. Ahí está. De tal manera, como sucede acá, este segmento sería bisectriz, ¿cierto? Y este segmento que estoy señalando también será bisectriz para este ángulo externo. Para este externo. ¿Ya está? Entonces, observo bien mi figura. Mi figura. ¿Quién me pide ayer? X, ¿no? Tengo que hallar este X. Entonces, este es mi triángulo, ¿cierto? Aplico la propiedad de este triángulo. ¿Sí? Bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿Cuánto vale esto? La mitad de esto por la propiedad. Por la propiedad. Sí, por la propiedad. Es decir, este 40 está en función de esto. Está en función. ¿A través de cómo? De la mitad de 80. De la mitad de 80. ¿Ya? De la mitad de 80. Por eso es que sale 40. La mitad. Bien, el objetivo no es hallar esto, sino que me pide este X. Este aquí. Bien, como acá es recto, también será recto. 90, porque ven suma 180 grados. 90, 40. 90, 40. 50, ¿no? Porque ven suma 180. Entonces, ya ahí está la respuesta. Entonces, X sería 50 grados. Ya, 50 grados. Ya, 50. Porque 40 más 90, 130, faltaría 50. Entonces, X vale 50. Esto aplicado en este triángulo. ¿Ya? En este triángulo. En este. Ya en este triángulo. Ya está. Bien, entonces paso a la siguiente. Siempre, por favor, observen la figura. La figura a veces me dan pistas. ¿Qué tengo que hacer? Ya no está por demás los datos, los valores que se le ponen y justamente nos orienta para llegar a la respuesta. Observar bien, ¿no? Observar bien. Aquí, por ejemplo, tengo tita, tita, ¿no? Bien. Tengo 70, no es notable. Tengo alfa, alfa. Miren, alfa, alfa, bisectriz. 90 grados. X que tengo que hallar. También tengo alfa. Tengo alfa. Entonces acá puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo prolongar. Prolongo y voy a tener dos ángulos iguales. Entonces lo prolongo. Esta es la raya azul. Entonces voy a tener también acá tita. Igual que los ángulos opuestos valen lo mismo. Al final voy a tener dos ángulos iguales. Y esta línea que estoy mostrando, que es la línea roja, al final va a ser bisectriz de este externo. Va a ser bisectriz, como observamos, ¿no? Bisectriz, miren. Punto a punto son iguales. Y ahora prolongo, sigo. Ya, eso por un lado. A otro lado acá. Ya es bisectriz. Este segmento es bisectriz. Prolongo. Prolongo. Usen la regla. Prolongo. ¿Ya? Ya, bisectriz. ¿Qué dice la propiedad de la bisectriz? Este X, pero voy a mover esto. No, por acá.
Esta propiedad la aplico ahí, ¿ya? Aunque algunos también me dirán, profe, aquí puedo aplicar la propiedad del pescadito. Sí, mire, tengo acá aletas, una aleta que tengo otra aleta, mire, dos aletas, ¿no? Tengo la cabecita y la cola. Si hay una propiedad que se aplica, llamada propiedad de la mariposa, relaciona las aletas con el pico y la cola, ¿no? Pero bueno, volvamos a esta propiedad. Entonces, si este es el triángulo, a ver, si este es mi triángulo, lo que estoy señalando, mi triángulo azul, y trazo bisectrices externas a ella, en este punto, en este vértice, y aquí otra bisectriz. Entonces, ese triángulo azul he trazado acá dos vértices. Ahora ella se corta en un punto. Y este punto, en este punto tengo un ángulo X. ¿Cómo hallar este ángulo X? Justamente está acá. Aquí está la bisectriz, miren. Bisectriz, bisectriz. Este es el triángulo que estoy mencionando en la propiedad. Entonces, ¿cómo hallar X? Fórmula. ¿Cómo hallar X teniendo esta forma, ¿no? ¿Cómo hallar ese X? ¿Cómo hallar? Bien, la propiedad al respecto dice X es igual, este X que es igual a 90 grados menos la mitad de este ángulo, del cual no se trazó ninguna bisectriz, en este caso interior, nada. Entonces 90 menos B doble sobre 2. Ya, esa es la propiedad, la propiedad. Ya, entonces eso aplico acá. Por eso que este X, pues este X, o en este caso yo le puse como beta, ¿sí? Entonces digo, entonces, por eso que, o entonces, este beta es igual a 90 menos la mitad de este ángulo. Ya, menos la mitad de este ángulo. Entonces sería 70 sobre 2. 70 medios, ¿no? 70 sobre 2 o 70 medios. Entonces ahí desarrollando, pues sería 30, la mitad 35, 90, 55, ¿no? Entonces acá mi respuesta va a ser 55. Entonces se ha aplicado esa propiedad. Y obviamente hay varias maneras de desarrollar esto, pero una aplicada esta propiedad, justamente es en base a este procedimiento se llega a la respuesta. 55 grados para beta. ¿Ya? Para beta. Ya está. Ya. Entonces, pasamos a la siguiente, a la número 8. A la número 8. ¿Copiaron? Y entonces, como pueden ver, se está trazando, ¿eh? Se está trazando. Y siempre relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi mente, ¿por qué hice esto? Porque aquí me está diciendo bisectriz, aquí me está diciendo bisectriz, ya me está diciendo, recuerda el bisectriz, recuerda, bisectriz, bisectriz, todo lo que sea bisectriz. ¿Ya? Entonces debo tratar también aquí de que aquí haya bisectriz, ¿no? Si voy a traigo a mi mente esto, debo de tratar de acá que haya bisectriz. O en todo caso, digamos, si no pienso en esto, yo debo de construir, trazar líneas. Si alguien, por ejemplo, en otra clase, en otra clase el año pasado, lo hicieron por otro método, por el pescadito. Pero ya, como les mencionaba a ellos, hay varias maneras de desarrollar. Al final, si usted ha hecho esa manera y llega a la respuesta, pues está bien. ¿Ya? Entonces ya depende del criterio de cada uno de ustedes. ¿Ya? 8. Sí, justamente en este procedimiento y las demás menciono, ¿no?, la propiedad que estoy aplicando, ¿no? Estoy aplicando. Y esa propiedad justamente me va a servir para desarrollar este problema que está en la número 8. ¿Ya? En la número 8. Ya. A ver, entonces, perdón. Los datos que me da para esta figura. Miren, 30 grados, ¿ah? 30 grados, ojo. ¿Y 30 grados qué es? 30 grados, ¿qué es?
ángulo notable, ¿no? Ángulo notable. Entonces, por eso que aquí yo acudo a ese ángulo notable, a ese triángulo notable en este caso, como propiedad. 60, 30. Ya me está diciendo, mira, acá, 30 grados. Pues no está de más los datos que me dan. 30 grados, ángulo notable. ¿Qué más tengo acá? Mire, bisectriz. Bisectriz. No, es bisectriz para este ángulo, 2 alfa. Bien, acá tengo que hallar este X. Bien, entonces, estos valores los llevo a la figura AC. ¿Cuál es AC? Todo esto, ahí está en la línea roja, vale 6. El BC, BC, la parte superior, 5. Ya está. Nada más, ahora sí. Entonces aquí tengo un notable. Ángulo notable. Y en mis alternativas también me dan como ayuda, ¿no? La mayoría son ángulos notables. Entonces acá debo de tener un triángulo notable con este ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces para eso hay que construir. Tener el triángulo. Sí, tener el triángulo. Entonces acá tengo un lado, otro lado. Entonces digo, y a partir de acá trazo una altura. Sí, trazo una altura. Así como observa, altura. Y obviamente si altura 90 grados. Entonces voy a tener un triángulo. Un triángulo obviamente notable. 30, 90, entonces será 60, ¿no? Bueno, no, entonces 60 me interesa este 30 y el 90. Bien, como todo esto vale 6 y comparo con mi triángulo notable, que está como propiedad, siempre, ojo, el lado que se opone, al ángulo notable, siempre es la mitad, ojo, este lado que se opone a 30 grados siempre es la mitad de 2K. Entonces, si 2K, entonces sería K. Ella es por propiedad, en este triángulo notable. ¿Y dónde está eso? Aquí, pues, 60, 30, 6, se lo he puesto 3. La mitad de 6, 3. La mitad de 2K, K. 3, ya está. Pero tengo que ya, ¿cuánto vale X? Este X, ¿no? Esto. Ya está. ¿Qué más se puede hacer acá? A ver, ¿qué más se puede hacer acá? ¿Qué más? Entonces acá, aquí tengo una bisectriz. La bisectriz alfa, alfa. Son iguales. Son iguales para este caso, ¿no? Según la gráfica que me dan. Entonces, a ver, un ratito acá, un ratito, se me baja la energía. A ver, un ratito. Baja la batería, un ratito ya. Un ratito. ¿Dónde estoy? A ver, un ratito. Un ratito así, ¿no? Uy, ¿dónde está? Un ratito. Bien, ahora sí ya. Ahora sí. Ya ven, nos quedamos. Bien, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, ¿no, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Muy bien, disculpe, papitas mayores. Ya, muy bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ahora no, ¿qué pasó? Nos quedamos acá, creo. No. Nos quedamos. Ya. Bien, entonces, número 8. Bien, entonces aquí voy a observar lo siguiente. Miren este triángulo, el BCD,
En el BCD tengo este lado que vale 5. En el BCD, esto vale 5, tengo el X. Bien, en este triángulo CBD, tengo el mismo ángulo alfa. En el triángulo BCD tengo alfa y tengo 5, alfa y 5. Y en este triángulo tengo alfa. Además, tengo el mismo lado que comparte con este triángulo. ¿Ya? Con este triángulo. Tengo el mismo lado con la que se comparte. ¿Ya? La que se comparte. Entonces, tengo el mismo ángulo alfa. Alfa se lo pone 5. Entonces, aquí también se va a poner lo mismo. Porque ángulo punto rojo, punto rojo. Bien, y como vale 3, esto vale 5, entonces aquí tengo el caso de un triángulo notable. Entonces, 7, 5 también es 5. También es 5. 5, 3. Por Pitágoras determino 4. O simplemente es un triángulo notable. En todo triángulo notable es 5, 3, el otro vale 4. El otro vale 4. A ver, en limpio. En limpio mejor acá. A ver, voy a tratar de dibujar el triángulo acá, ¿ya? Entonces voy a dibujar mi triángulo. Acá tengo un triángulo notable. Ya, ese triángulo, de algunos se darán cuenta, 3, 4, 5, ¿no? Y ahí te digamos 3, es un cálculo aproximadamente, ¿ya? Porque en sí no es exacta la figura. Si yo tengo así, 3K, ¿ya? 3K, 4K, esto es 5K. Ya se sabe esto ya. Este es un triángulo notable, 3, 4, 5K. Siempre al menor lado se le pone 37 grados. Siempre. Ya, siempre. Y al menor, al mayor cateto, se lo pone 53. Ya, 53. Ya, siempre sucede. Entonces, en este caso, K vale 1. Si K vale 1, esto vale 3. Aquí está. Si K vale 1, esto vale 4. Si K vale 1, esto vale 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuánto vale X? Entonces, a menor se le pone 37. Entonces, a este 3 tiene que oponerse este ángulo. Es decir, 37. 37. ¿Ya? Entonces, este triángulo es notable. ¿Ya? Es un triángulo notable. Notable. Al igual que la parte izquierda, también es un triángulo notable. ¿Ya? Entonces, este es un triángulo notable. Triángulo notable. Entonces, acá, por eso que al final digo, entonces, X es igual a 37. Ya. Bien, el número 9. En la 9, aquí hay un caso real. Si generalmente la matemática es algo fría, ¿no? Aplicamos simplemente en trazos y trazos o en líneas por ahí, ¿no? Pero en sí la geometría sobre todo está en nuestro medio, en esta casa, al frente, en la calle, en donde sea, está la geometría especialmente. Pero por la misma rutina, la actividad diaria, a veces no lo observamos, ¿no? Aparentemente no existe, pero sí está. Y aquí dice acá la 9, dice, un maestro de obra se encuentra leyendo, ¿no? Un plano de la fachada de una casa. El arquitecto fijó las columnas. A vale 5 metros, es decir, esto vale 5 metros, correcto, 5 metros. Luego, ¿qué más? B vale 8 metros, este B vale 8 metros. El C, la parte inferior, vale 10 metros, ¿ya? 5, 8, 10. Pero olvidó fijar la medida de la columna X. Es decir, esto olvidó. No puso cuánto mide eso.
¿Ya? Entonces, eh, olvidó fijar la medida de la columna X. Para que ayude al maestro, ¿no? Pues como no se sabe, prácticamente no se sabe, entonces no le va a ayudar mucho al maestro. Entonces, no le ayuda al maestro de la obra. ¿Ya? Entonces, lo que me pide en este caso, ¿cuánto vale esta columna? Este X, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, este X es la medida de ¿quién? De la columna X. Esta es una columna, y por ser columna, ¿cómo se construye la columna? Cualquier ángulo, siempre se construye la columna en 90 grados. Aquí es 90 grados, es columna, 90 grados. Ya lo que te enseñan acá, 90 por la derecha, 90 por la izquierda, ¿no? Columna. Entonces, esta es la fachada de una casa, ¿no? La fachada de una casa, entonces tengo que hallar acá la columna, ¿cuánto vale X? ¿Ya? De tal manera, ayudemos al maestro para su construcción o mejora, ¿no? Ya, entonces, aquí están mis datos. A ver, ¿cómo analizar, cómo hacer esto? Bien, entonces acá, mis datos están acá 5, 10, 8. ¿Ya? Miren, acá tengo dos marcas iguales, así me dan el problema. Significa que estos dos lados son iguales. Bien, entonces, como esta es la parte inferior, por este punto trazo una paralela a esta. Paralela, sí. Paralela. Como bien es sabido, obviamente en este extremo de la casa es de 90 grados. Aquí 90 grados. Al igual que la columna se levanta 90 grados. ¿No? 90 grados. Por lo tanto, al trazar una paralela a la base, en la parte superior, la paralela aquí es 90, 90. Esta parte de la casa lo prolongo hacia arriba, también esto lo prolongo. Entonces voy a terminar acá dos triángulos rectangulares, dos triángulos rectángulos. Aquí es 90, aquí es 90. Y aquí pongo, digamos, alfa, ¿sí? Aquí pongo alfa. Entonces el segundo ángulo será otro ángulo, beta. ¿Cuántos deben sumar los dos ángulos? ¿Cuántos deben sumar? 90, ¿cierto? Más 90, 180. Entonces, alfa más beta vale 90. En este punto ya tengo beta. Y aquí tengo 90. Por lo tanto, el otro ángulo será alfa. Porque beta más alfa debe sumar 90. Más 90, 180. Como ya tengo alfa, el otro será beta. Y así he completado los ángulos, ¿no? Alfa, beta, alfa, beta. Por lo tanto, digo lo siguiente. Los triángulos son iguales. Y hablando de congruencia, pues igualdad significa congruencia. Prácticamente acá ya tengo los tres ángulos, ¿no? Tengo los tres ángulos iguales. Además, mire, por la propiedad de congruencia, ángulo, lado, ángulo. El mismo ángulo alfa está aquí. El mismo lado está ahí. El segundo ángulo beta también está en este triángulo beta. Entonces, por ala, ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos son iguales. Por ende, sus lados también tienen que ser iguales. ¿Sí? Iguales. Ya está. Entonces, sencillamente le doy valores. Doy valores. Doy valores. Si este es M, si este es M, ya, si este es M, ya, ponga, a ver, mejor, a ver, analicemos. Ya. A vale 5, B vale 8, ya. Y esto vale 10, 10, ¿no? 10. Bien. Entonces, si este es M, M se pone alfa. M se opone alfa. Entonces aquí no está alfa, acá. Por lo tanto, a alfa también se le pone M. ¿Ya? También se le pone M. Ya está. Ahora beta. A beta, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver. Estos lados son iguales. Ya tengo con los ángulos. Alfa, beta, alfa, beta. Digamos que tenga M. Pongo M aquí. ¿Y por qué me va a salir M más 3? ¿Por qué? Este es M. ¿Cuánto vale todo esto? 8, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo puedo decir que todo esto vale M más 8. Pero este M está dentro de este lado.
¿Sí? Este cateto M está aquí. Claro, este cateto vale más. Si todo esto vale M más 8, y en este lado también debe pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, aquí tiene que estar la M. Aquí M, pero un poquito más. Pero ¿cuánto deben sumar? Ya tengo 5. ¿Cuánto me falta para que sea 8? 3. Por eso que esto valdría n más 3. Si usted suma todo eso, sale n más 8. Aquí también sale n más 8. Por eso que este cateto vale n más 3. ¿Ya? Entonces todo esto, al igual que la derecha, también vale n más 8. Simplemente ya deducir, ¿no? Por lógica. Ya está. Entonces ahí prácticamente lo que me pide, ahora sencillamente es aplicar el siguiente paso. ¿Cuánto valdría, pues, entonces 2m más 3? Todo esto, ¿no? ¿Cuánto? 10, ¿no? Entonces digo acá, m más m, ya sí, sencillamente voy comparando nada más, ¿no? Más 3, ¿no? Tiene que ser igual a 10. ¿Cierto? Todo esto, si es 10, aquí también es 10. Por lo tanto, acá sería entonces 2m más 3. 2m igual 7. Por lo tanto, m valdría 3,5, ¿no? 3,5. Claro, estamos trabajando con metros, sí, 3,5 metros. Ya, pero tengo que llegar a esto, a X. Pero ya sé cuánto a M. Ya sé, y ahí sale, pues, ¿no? La respuesta. X es igual a cualquiera de estos lados, ¿no? Entonces acá, entonces, X, mi X, entonces va a ser igual a, si X va a ser igual a qué? A M más 8, ¿no? Todo esto. Entonces la respuesta sale entonces 11,5, ¿no? Y eso es todo, nada más. Entonces, ¿qué hice? He construido triángulos rectangulares para llegar a la congruencia, ¿no? Determinar que son congruentes, iguales los triángulos. Entonces, la respuesta, entonces, la columna mide más de 10 metros, 11,5 metros, ¿ya? Con eso estaremos ayudando al maestro de obra que se encuentra, pues, un poquito molesto, ¿no? Como el arquitecto dejó de hacer eso, ¿no? Dejó de hacer. Muy bien, pasemos a la siguiente, entonces vamos con la siguiente. Estoy borrando, entonces vamos copiando. Ya, siempre ustedes sean observadores con los datos que le dan, siempre. Ya, si usted no observa, no, como si no, ya no le interesa, puede ser que llegue a su respuesta según su criterio, porque varias veces ha practicado, ¿no? O en todo caso, se va usted a desviar, va a aplicar más esfuerzo, se va a cansar, se va a aburrir, y obviamente va a estar molesto, incómodo, ¿no? Pero bueno, ya, sigamos. Entonces ahí tengo mi número 10. Tengo ángulos iguales. Tengo ángulos iguales, que me va a hacer justamente decir que son bisectrices, ¿no? Que son bisectrices. El número 10. Bien, entonces acá AB vale 5. Esto vale 5, 5. AB vale 1. Esto vale 1. Y está 1. Bien, entonces acá voy a hacer lo siguiente. Dice calcule la CD sobre DE. ¿Cuánto vale CD sobre DE? CD sobre DE. Entonces hay que comparar estos dos de manera proporcional. Bien, entonces aquí hago lo siguiente, esta partecita. A ver, ¿dónde está el alfa? Aquí está alfa. Bien, alfa. A ver, alfa.
Bien, hay una propiedad referido a esto. Ya, referido a esto. Aquí es 2 alfa, ¿cierto? Este es mi triángulo. Tengo un triángulo rectangular, miren. Tengo un rectangular. Aquí tengo esto. Este ángulo 2 alfa. A partir del triángulo ABC, tengo la altura, tengo acá 2 alfa. Este ángulo alfa tiene que ser igual a esto, ya por propiedad. Propiedad. Ya, por eso es que puse acá 2 alfa. Cola de ratón. Cola de ratón es triángulo alfa más 2 alfa. Pero tita más 2 alfa. Ya está. Esa es la altura. Altura. Bien, la altura. Y aquí tengo 2 tita. Similar a este lado. En este triángulo tengo este triángulo rectangular. Entonces, este ángulo 2 tita se aplica aquí. Aquí se aplica. 2 tita. Ya está. Aquí está. De igual manera, aplico la cola ratón a este triángulo. Tengo aquí. Tengo acá entonces 2 tita más alfa. 2 tita más alfa, aunque no se nota. Ese apunte, sí. Aquí es 2 tita más alfa, ¿ya? Aquí, por favor, estoy señalando 2 tita más alfa. ¿Ya? Esto es 2 tita más alfa por la cola ratón aplicado ya en este triángulo. Entonces 2 tita más alfa, 2, y aquí tengo 2 alfa más tita. Entonces yo tengo que hallar entonces cuánto vale este X con este Y. Ya está, a ver. Entonces hago mi proceso por aquí, ¿ya? A ver, primer paso, mejor acá. Primer paso, tengo acá. 2 alfa más 2 tita. 2 alfa más 2 tita es igual a 90. Si por acá 90 grados aquí, ni 90, entonces 2 alfa más 2 tita debe sumar 90. La número 2. En el triángulo, BCE es isósceles. El triángulo BCE es isósceles. Triángulo BCE es isósceles. ¿Ya? Isósceles. Es isósceles. ¿Ya? Isósceles. BCE es isósceles. Ya. Tercer paso. En el triángulo ABC. En triángulo ABC. En mi triángulo ABC. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras, creo. A ver, un ratito. El triángulo ABC. ABC. Pitágoras, ¿por qué? Porque aquí es 90 grados. Es un triángulo rectangular. Ya, entonces acá aplico mi teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ya, pues entonces acá sería X más 5 al cuadrado igual X más 4. X más 4 al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Pero ya, entonces acá sería 5 al cuadrado. Bien, lo que me interesa es saber acá cuánto vale X, no, la proporción. Entonces necesito saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Ya está ahí. Entonces aquí desarrollando esto por álgebra. Entonces voy a tener acá, voy a tener X igual 8, ¿no? Pero acá mejor lo voy a abreviar acá, para que tengan mayor facilidad. Aquí es 2X más 9.
Ahora, a ver, un ratito. Mejor, te voy acá a despejar. Voy a tener acá. A ver, x más 5 al cuadrado. Pasa a restar la potencia. Al cuadrado. Entonces me va a quedar simplemente 5 al cuadrado. Ya con eso usted desarrolla tus binomios, ¿ah? Desarrolla, entonces voy a tener lo siguiente. Que mi x va a salir igual a 8, ¿ya? Igual a 8. Entonces el trabajito usted lo termina, ¿ya? X vale 8. Bien, aquí ¿qué tengo? En base a lo que dice, digo, CD va a ser entonces, aquí CD va a ser X, ya, y DE, DY, DY. Entonces acá reemplazo, ¿no? ¿Cuánto vale X? 8. Y este Y vale 4. Entonces la proporción o la división de esto sería 2. Entonces CD de DE vale 2. ¿Ya? Por eso que la respuesta es la 2. Ya, paso a la siguiente. Ahora vamos con la siguiente. Bien, aquí la respuesta es la C, 125 grados. No me dan ángulos notables ni lados, ¿no? Entonces hay que aquí construir. Cuando no hay ninguna ayuda que me hay que construir, trazar lados. Lados, según lo que uno desea dónde llegar, ¿no? En este caso tengo que llegar alfa, el ángulo. Entonces debo de tener mi ángulo alfa. Aquí explico una propiedad. Esta propiedad que es a partir de un cuadrilátero, figura de 4 lados, y dentro de ella tengo triángulos. ¿Ya? En la propiedad tengo un cuadrilátero y dentro de ella tengo triángulos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 triángulos. Ahora bien, si tengo tres lados iguales, entonces voy a tener lo siguiente. Si este es alfa, entonces aquí le corresponde 2 alfa, o viceversa. ¿Ya? 2 alfa formados por estos dos lados igual, perdón, por estos dos segmentos iguales. Entonces este 2 alfa, si es 2 alfa, obviamente esto va a ser alfa, o viceversa. Este va a ser a la mitad de esto. ¿Ya? A la mitad de esto. ¿Ya? Entonces eso lo tengo que tener aquí. Entonces construyo esto ahí, en esta figura. Ya lo construyo. Y esta es la número 11, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces digo lo siguiente. A ver acá. Como esto, con esta medida, acá, los datos. AB, ¿cuánto vale? Ya, AB es igual a BC. AB igual a BC. Si lo pinto, ¿no? Marca verde. ¿Qué más? Igual, perdón, AB es igual a BC. Esto, ¿no? AB es igual a BC. ¿Qué más? Igual a ED. A esto, ¿no? Entonces, esto y esto. Perdón. Ay, un ratito, disculpe. Este sabe AB, dice AB igual a BC igual a ED. Entonces, AB, marco con dos rayitas, igual a BC igual a ED. Entonces, marco con dos rayitas, ¿ya? Como seña, como son iguales. Obviamente son iguales, estoy marcando. Bien, a partir de eso, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esto, esto, esto con este ángulo lo construyo, ¿no? Junto a este lado, a la izquierda. Ya, con esta medida, construyo. Ya, construyo. Entonces, con esta medida, con este ángulo. Ya está. Entonces, voy a determinar entonces lo siguiente, ¿no? Si este es 35, el externo es 70, entonces va a valer también 35. Por la cola del ratón, este ángulo es igual a la suma de estos dos. Y ángulos iguales que se oponen, lados iguales. Entonces,
Si este es AB, entonces vale lo mismo. Ya, ahora bien. Eso por un lado. Ahora bien, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro esto? Ojo, mira, estos son iguales, también son iguales. Y esto es por otro problema, ¿no? También es igual. ¿Ya? Entonces, en esta partecita yo lo he construido. Se ha construido. Y se ha construido acá. Entonces, aquí trazo. ¿Ya? De igual manera acá. Entonces, esto observo aquí. Ahí observo. Entonces, mejor voy a anotar acá lo que se hizo, ¿ya? Lo que se hizo. Entonces acá, a ver, el primer paso, en el triángulo RBA, es congruente con el triángulo BDE, con el triángulo BDE. Entonces ya puedo anotar acá, ¿ya? Como primer paso, anotamos acá. Entonces digo, mi triángulo RBA. Es congruente, es igual. El símbolo de congruencia, voy a ampliar, ¿ya? El símbolo de congruencia son dos rayitas, así, como el signo igual, y encima una S estirada o echada. Una S estirada o echadita, ¿no? Significa congruencia. A ver, ay, perdón. Y entonces acá, símbolo de congruencia. Así, es echadita. Entonces, este triángulo es congruente con otro triángulo, el BDE. El triángulo BDE. Triángulo BDE, que está a la derecha, ¿no? Ya. BDE. Por lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya está. Segundo. Entonces puedo observar lo siguiente. En el triángulo BCD, en el triángulo BCD, en el triángulo BCD, ¿dónde está? Esta. Entonces aquí, el objetivo sería el alfa, ¿dónde está el alfa? Aquí está el alfa, ¿no? Aquí está. En el triángulo BCD, tengo alfa, entonces digo 25 más alfa más 30, ya, 25, de acá, aquí, entonces 25 grados, 25 más todo que es alfa, miren, alfa, aplico ya la propiedad del triángulo, más 30 de suma 180. La suma de todo triángulo de sus ángulos interiores es 180. Eso lo está aplicando. ¿Ya? 25 alfa 30, 180. Entonces acá alfa va a tener 125 grados. Alfa 125 grados. ¿Ya? Si esta propiedad la he aplicado acá, justamente acá 160, esto es 30 grados, ¿ya? Ya, esto. He aplicado acá. He construido a partir de acá esto. Ahí. Bien, aquí está el paso principal, triángulo RBA. Este triángulo es congruente igual con el triángulo BDE. O sea, anaranjaditos, ¿no? Anaranjaditos, ¿ya? Entonces, alfa vale 125 grados. Bien, número 12. Sí, cada vez se hacen trazos y copien bien, capturen esta parte del proceso, ¿no? Bien. Sí, acá casi no hay datos, dirán, ¿no? Pero aquí le dan acá. Dice que son equiláteros. Triángulo ABP es equilátero, es decir, sus lados son iguales, ángulos iguales. De igual manera sucede con el triángulo BCQ o BQC, ¿no? Entonces acá tengo dos equiláteros. Como podemos ver acá, mi equilátero los he marcado con los lados iguales, raya, raya, raya. El triángulo grandote, grande,
también es equilátero, así dice acá. Por lo tanto, esto vale 60. 60 grados, ¿ya? Y similar sucede con el pequeñín, ¿no? Pequeñito. Ya, aquí es X, por lo tanto el opuesto no será X. Será X. Ahora bien, si este es 60 y este es beta, 60 y es un ángulo cualquiera, ¿no? Beta. Ahora, en este triángulo BCQ, como es equilátero, significa, obviamente, mire, sus tres lados. Digamos, el lado diente de sierra, como este lado diente de sierra y esta radiación iguales. Entonces acá pongo un ángulo cualquiera beta, su lado, ya, el lado, igual sucede acá, similar beta, esto. Ahora, si esto va a ser alfa, aquí también va a ser alfa. Entonces voy a tener acá dos triángulos congruentes. Dos triángulos congruentes. Mejor noto ya, mejor voy a anotar acá. Voy a anotar acá. Entonces, en el triángulo RCQ. En el triángulo RCQ. En el triángulo RCQ. Ya, RCQ. Sí, RCQ o RQC, ¿no? Lo que está de rojo, ¿ya? Ya. Ya, cuando yo pinto, así pinto de un solo color significa que son iguales, ¿ah? O bien si pinto nada más un triángulo significa que el análisis está ahí al final, ¿no? Entonces aquí digo lo siguiente, en este caso de subrayar es cerrado todo en rojo. Entonces aquí tengo lo siguiente, X más alfa, X más 60 menos beta, este ángulo 60 menos beta, X más 60 menos beta, más todo esto, más beta 60. Los tres ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, por lo tanto, X se cancela, ¿no? Se va, se va. Entonces simplemente va a 60 grados. Ya está. 60 grados, ¿no? Sí, el tiempo avanzando. Vamos con la siguiente. Puedo borrar, ¿no? Sí. Ya. 13. Bien, acá teorema del punto medio. Una propiedad interesante, teorema del punto medio, ¿ya? Teorema del punto medio para este problema. Bien, al respecto, ¿qué es el que teorema del punto medio? Si yo tengo un triángulo y estos lados ubico el punto medio. Entonces aquí voy a tener un segmento X. Ese segmento X vendría a ser la mitad de la base del triángulo, ¿ya? O viceversa. Si este es X el segmento, la base es el doble. Ya esa propiedad voy a aplicar acá. Es que tengo como datos acá que me dan. Entonces, como no me dan valores, yo tengo que trabajar con letras, ¿ya? Con letras. Tengo que asignar letras, valores. Entonces digo lo siguiente, HC que valga A. Este HC que valga A. Ya, A. Esto. Entonces AH va a ser 3A. AH valdrá 3A. AH valdrá 3A. Es decir, de A hasta H vale 3A. ¿Ya? Vale 3A. Aquí está. Me pide alfa sobre tita. Tengo que comparar alfa, que está aquí, con respecto a cualquiera de estas titas, ¿no? Y entonces, para esto, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a prolongar, mejor dicho, aquí voy a tener una recta, ya, una recta. Y aquí otra recta. Ya está.
Y como acá se menciona, yo voy a aquí, este segmento, voy a determinar lo siguiente. A partir de este ángulo θ trazo una paralela a este. Una paralela, es decir, igual con 90 grados, ¿no? Hacia abajo. 90 grados, 90, 90. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tengo lo siguiente. Miren estos triángulos. A ver, acá tengo 90, 90, 90, 90. ¿Ya? A ver, acá me voy a anotar esto. Voy a anotar esto. A ver, entonces voy a anotar acá. El primer paso. Las rectas, la recta L sub 1, la recta L sub 1 y la recta L sub 2 son paralelas. Ya, son paralelas. L1 y L sub 1 y L sub 2 son paralelas. Segundo paso. Entonces, mejor dicho, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo θ. ¿Ya? Alfa es igual a θ. Y acá entonces, a 1. Ya, entonces, a ver acá. Entonces, he enfocado acá en que estas dos son paralelas. Ya, aquí trabajo con ángulos. Aquí es 90 grados, 90 θ, 90 θ. Ya, y aquí tengo alfa. Tengo alfa, tengo 4 θ, el triángulo verde. Ya. eh, y, a ver acá. Aquí es 90 que he trazado. Aquí se nota que son, obviamente, esto es paralelo a esto, porque se ha trazado una altura respecto a este triángulo. Este triángulo, una altura, y por esa altura es paralela, y tengo lo siguiente. En el problema me dicen que h vale 3a, entonces todo esto vale 3a. Bien, entonces acá, al trazar encuentro acá una proporcionalidad, pero eso depende del ángulo, el ángulo. Entonces aquí son iguales, entonces acá por por este dato que me da aquí alfa θ, y aquí tengo 4 θ. Entonces acá con el segmento, ¿dónde está? A ver acá.
Ya está. Ya. A ver acá. Aquí entonces, en este triángulo tengo lo siguiente, ¿no? Aquí, este segmento con este segmento van a ser iguales, ¿ya? Entonces aquí 2 θ, aquí es ángulo recto 90, entonces acá sería AA. Y como esto vale 3A, entonces acá sería 2A. Bien, entonces 2A con 2A. Entonces se puede determinar acá que este ángulo θ, o este θ, sería igual a esto. Y entonces al final reemplazo alfa es igual a θ. Entonces alfa sobre alfa o θ sobre θ es 1. Ya. A ver acá, vamos a ver. Bien, acá en la número 14. Ya, a ver acá. Dice que BC vale 36. BC, ya este BC vale 36. Todo esto S 24. Esto vale 24. Solo esto S vale 24. Pero AB es igual a AC. AB es igual a AC. En este caso ya lo marco de rojo. Ya lo marco de rojo. Bien, aquí lo que he hecho es prolongar todo esto. Prolongo todo esto, sí. Pero voy a trazar acá un segmento del mismo tamaño que hace. Sí, el mismo tamaño que hace el mismo. ¿Ya? Lo prolongo y trazo un segmento que valga lo mismo. Lo mismo. Ya está. Entonces ahí voy a tener lo siguiente. El objetivo acá es hallar cuánto vale AM. De todo esto, ¿cuánto vale? Todo eso, ¿cuánto vale eso? Entonces, esto o bien esto, ¿no? O bien eso. Entonces acá, a ver, la número 14. A ver, primer paso. En mi triángulo ABC, en mi triángulo ABC, es decir, esto es lo que me dan. El triángulo AR, triángulo AR, en mi triángulo AR, de mi triángulo AER, ¿ya? Más grandote, grandote, pues voy a tener lo siguiente. AER, en el triángulo AER, o bien AR, al final es lo mismo. Lo observo en base a los ángulos que tengo ahí, es isósceles.
¿ya? Isósceles. Por lo tanto, quiere decir que beta más alfa más beta, ya, entonces este ángulo amarillo o anaranjado tiene que ser igual con esto. Sería alfa más 2 beta, más 2 beta. ¿Sí? Sí, como es isósceles, este ángulo tiene que ser igual a esto. Igual a eso. Sí, ahí está. Entonces, por eso que son isósceles. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a X entonces? ¿Dónde está ubicado X? X, ¿cuál es? Todo esto, ¿no? Este es X, todo eso. Y este indicaría, por lo tanto, entonces sería X es igual a 24 más 24 más 36. 36. La respuesta 60. 60 unidades, ¿no? No hay metros acá, no. 60 unidades. 60 unidades. Ya, ¿cómo está acá la respuesta, no? Ah, bien. Bien, joven, estamos en la hora. A ver, voy a hacer lo siguiente, ya. Voy a colgar lo que falta, inclusive esto y el anterior, ya, de la 13 para adelante, ya. Lo que falta, ya, al aula virtual, ya. Lo voy a colgar, ya. Ya, con todo el desarrollo, ya. Con todo el desarrollo. No está desarrollado el resto, simplemente he querido hacer en el aula, pero se va el tiempo rápido. Muy bien, ya, entonces voy a colgar, nos retiramos. Cada uno vamos a nuestra aula correspondiente, ya. Entonces voy a dejar compartir, por favor. Ya, muy bien. Ya, a ver, no, vamos a dejar compartir, ¿ya? Entonces nos vamos retirando, por favor, nos vamos retirando. Estamos en la hora ya, 8:40. Ya.